Paz de Cristo, amada familia Kairos, estamos una vez más con ustedes, compartiendo palabra viva, palabra eficaz, palabra de vida. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que ha impactado nuestras vidas particularmente y que ha tocado fibras en nuestro corazón. Y el tema que hemos preparado el día de hoy para ti, para todos ustedes, es: la gracia no es una licencia para pecar. Y vamos a partir este título, ¿no? Vamos a explicar primero qué es la gracia y de ahí vamos a partir a explicar por completo este tema. En nombre de Jesús, amén, como siempre lo hacemos. Se nos habla tanto de la gracia, que estamos en tiempos de gracia, que el Señor tiene gracia para nosotros. Y sí, efectivamente, estamos viviendo tiempos de gracia, pero hay algo que nos falta y nos ha faltado entender. En este transitar en el camino de Dios, me ha tocado ver muchas personas que llegan al Evangelio, que lo conocen y nos hablan de la gracia. Sí, efectivamente, la gracia es un término real, es algo que bíblicamente estamos viviendo en esos tiempos, en los tiempos de la gracia. Pero ojo, aquí hay algo que se ha perdido totalmente y nos hemos perdido muchas veces en este término. ¿Por qué? Porque la gracia no es un instrumento, no es una licencia, como se los decía hace un momento, para estar pecando constantemente. Ojo, sí, por gracia tenemos perdón de pecados, correcto. Por gracia tenemos salvación, correcto. Y la gracia es uno de los regalos más hermosos que hemos recibido, porque por ella hemos sido perdonados. Pero esto no quiere decir que vamos a seguir viviendo en pecado, sino por el contrario. La gracia que hemos recibido por salvación nos da la facultad de ser liberados del pecado. Cuando nosotros recibimos esa gracia, llegamos al Evangelio de Jesucristo, se nos perdonan los pecados, ¿no? Eso ya lo sabemos todos. Recibes el bautismo y ahora sí que nuevecito, ¿no? Recibiste. Pero, este, eso no quiere decir que voy a regresar a hacer lo que antes hacía. Sí, encontraste la gracia. Excelente. Dale. Y vamos a leer rápido en Romanos capítulo 6, el verso 1 y 2, que dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y voy a pasarme hasta el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y el 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ojo, dice aquí que al recibir el bautismo, nosotros nos convertimos en una criatura nueva. Eso también ya lo sabemos todos. Pero aquí digo, quiero hacer mucho hincapié en esto porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde se nos ha dicho que lo que te haga sentir bien, hazlo. Lo que sienta tu corazón, hazlo. Pero ojo, la gracia nos rescata del pecado, mas no nos deja viviendo en él. Y si nosotros hacemos de ese pecado un hábito, creyendo que la gracia nos va a estar perdonando, 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 entonces ¿eso qué quiere decir? Que realmente mi vida no tuvo una transformación, ¿va? Espero me estés entendiendo hasta aquí. La pregunta no es si un creyente puede fallar, o sea, todos estamos, este, nadie estamos exentos a fallar, más bien porque todos luchamos con nuestras debilidades. Pero ahora, ¿estoy luchando contra el pecado o a convivir cómodamente con él? Está muy fuerte e intensa esta pregunta, pero es necesario que nos hagamos esa pregunta personalmente para definir.
Bueno, entonces, ¿cómo personalmente estoy tomando la parte de la gracia que Jesús ha tenido conmigo? Sí, para apartarme del pecado, para seguir conviviendo con Él. Hay algo, fíjate, en Romanos 6:2 lo decía, ahorita te lo acabo de decir, en ninguna manera. La gracia no produce conformidad con el pecado, produce algo que es apartarse de él. Apartarse es como el agua y el aceite, pues. Cuando tú recibes esa gracia que Jesús tiene para ti, ya no hay, o sea, no lo puedes revolver. Pero si la gracia la recibiste nomás por conveniencia o porque sentiste bonito tantito, pero no estás dispuesto a vivir esa transformación que por gracia, pues entonces vamos viendo qué es lo que está pasando o cómo estamos llevando este evangelio que hemos recibido. Humanamente nosotros, pues el cuerpo quiere recibir lo que le gusta, ¿no? Obviamente, o sea, somos humanos, somos carne, seres carnales. Pues, vas a querer, o sea, pero, este, negarnos a nosotros mismos no significa perder libertad. Aquí es donde tienes que hacerte la pregunta: ¿le quiero dar libertad a mi carne? ¿Quiero que se goce mi carne? ¿O quiero agradar al Dios al que he recibido en mi corazón? La santidad, la gracia más bien, no solo está limpiando nuestro pasado, sino que nos está ayudando. Es como el alfarero. Muchas veces cantamos este canto, ¿no? El alfarero. Es ese maestro, ¿no? Que nos está moldeando y nos está llevando a una figura que a él le agrada, una figura, este, pues que sea agradable para él. ¿Por qué? Porque está modelando nuestro carácter, está modelando, nuestra actitud, nos está modelando a forma general. ¿Por qué? Porque si no nos dejamos modelar, entonces ahí es bien simple la respuesta. Quien está prevaleciendo en nosotros, pues es nuestra carne, son nuestras emociones, es nuestra actitud, es nuestro antiguo yo. Como papás, los que ya somos papás, no le voy a llamar gracia, no, le voy a llamar favor como papá. Pues nos gusta que los hijos no repliquen los errores que han cometido en el pasado. Dime si no es cierto. Si tú sabes que tu hijo se equivocó, anteriormente y sabes que le trajo consecuencias delicadas a su vida, pues vas a tratar, en la medida de tus posibilidades como papá, de que esos errores no se repliquen. Ahora imagínate si nosotros carnalmente, humanamente, queremos lo mejor para nuestros hijos, cuanto más el Padre que está en los cielos. Pero la gracia no nos da derecho a seguir pecando, no nos da esa licencia para seguir pecando. Y ahí es donde nos hemos confundido bastante. ¿Por qué? Porque en la actualidad parece que vamos más encaminados a lo que sentimos bonito que a lo que el Señor nos dice que es lo correcto. Entonces ahí, cuidado, ojo, enciende la alarma ahí. Si tienes que retroceder y, bueno, voy a tomar un respiro y voy a ver qué es lo que estoy haciendo mal para corregirlo, o quiero seguir por ese mismo camino. La semana pasada, en días anteriores, yo te hablaba de mantengamos la lámpara encendida. Y recuerda que yo te decía, el bloqueo al Espíritu Santo no pasa de un día para otro, no. Son actitudes que van de poco a poco a poco, hasta que el enemigo termina por bloquearte la bendición, termina por bloquearte la transformación, termina por bloquearte esa comunicación con el Señor. Entonces, ¿qué pasa aquí con la gracia? Que nosotros, con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, con nuestros arranques a veces, actuamos a como nos da la gana, creyendo que la gracia nos va a dar el favor. Pero no confundamos gracia con aprobación. Sale.
este, la carrera cristiana, fíjate, yo se los decía hace unos días a unos amigos, eh, los cristianos muchas veces, no sé si te lo han dicho, que el estar en el evangelio no te va a traer problemas, que el estar en el evangelio todo va a ser color de rosa. Humanamente yo te quiero decir algo y muy responsablemente lo voy a hacer. Al venir al evangelio, se te habla de la gracia y del favor de Dios. Y sí, o sea, lo repito y lo voy a repetir mucho. Por gracia de Dios es que estamos aquí. Por gracia de Dios es que hoy podemos seguir recibiendo la salvación. Pero el estar en el camino del Señor no quiere decir que las cosas van a ser fáciles siempre. No quiere decir que todos los días vas a sentir bonito. No, o sea, va a haber altibajos. Ahí está la historia de Elías. Elías, o sea, fue un hombre de Dios que el Señor lo respaldó, pero cuando la emoción lo ganó, que dijo, no, pues ya no quiero vivir, ya mátame, Señor. Porque somos seres carnales, por esa sencilla razón. Pero ¿a qué voy con esto? Que la vida cristiana no significa que no vas a tener dificultades, no significa que no vas a tener problemas. Vas a tener muchas luchas, muchas, mira, y te lo digo yo, muchas luchas vas a tener. Pero dice la palabra del Señor que de todas ellas te librará el Señor. ¿Y sabes por qué? Por gracia. Pero esa gracia también nos lleva a perseverar en esta carrera donde tenemos que ir negándonos. Es una negación constante. Y lo que yo les decía a estos amigos, a estas personas, amigos de nosotros, el cristiano, o sea, voy a hacer una comparación muy simple. Algunas personas han estado en doble A. Entonces, todos los días se enfrentan a su adicción, pero ¿qué hacen? Se niegan constantemente. Entonces, el cristiano básicamente es algo similar, porque nos tenemos que negar a nuestros deseos carnales, a nuestros deseos que no agradan a Dios constantemente, a nuestras debilidades, para agradar al Padre que está en los cielos. Y eso es perseverar, el dejar que el Señor nos modele a su imagen, a lo que Él espera de nosotros conforme a sus propósitos eternos para nosotros. Eso es perseverar. El hacer lo que nosotros queremos, como nosotros queremos, a la manera que nosotros queremos, si no es agradable a Dios, eso no es perseverar. Y repito, antes de cerrar esta reflexión, la gracia no es una licencia para estar pecando constantemente. Si ahorita tú cachas en esta hora, yo lo estoy haciendo. Mira, aún estás a tiempo de activar tus alarmas y decirle al Señor, Señor, hoy yo reconozco que he usado la gracia como una licencia para estar pecando constantemente, pero ya no lo quiero hacer. Y hoy yo te abro la puerta para que tú me ayudes a modelarme, para que esa gracia transforme realmente mi vida. Dios, ya para cerrar, quiero decirte algo. La gracia en Cristo es tan grande que nuestro cerebro no tiene la capacidad siquiera de imaginarla. Nos perdona, sí. Nos restaura, sí. Nos sostiene cuando somos débiles, sí. Pero, ¿hasta dónde puedo acercarme al pecado sin consecuencias? O sea, siquiera has pensado eso. Sigo pecando, pero ¿qué consecuencias pueda tener? ¿Cómo puedo honrar más a aquel que me salvó por gracia? La salvación, querido hermano, querido amigo, no es una tarjeta que se te entregó. Es un pacto que hicimos con el Señor cuando llegamos a las aguas bautismales de servirle por el resto de nuestras vidas. No vamos a ser perfectos, es correcto.
Pero en la medida que nosotros vayamos transformándonos efectivamente y activamente, el propósito eterno del Señor se va a ir cumpliendo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno. Así que ahí la reflexión, ahí está. ¿Cómo estamos tomando la gracia del Señor? Recuerda algo, el Señor sí nos da gracia. Sí, tiene esa gracia para nosotros y es una promesa. Pero el Señor también es un Dios de orden y un Dios de disciplina. No querramos seguir haciendo, o más bien viviendo nuestra vida a como nos da la gana y a como sentimos bonito, si estamos alejados de lo que Dios espera de nosotros. Mi deseo hoy es que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que sigas adelante esforzándote y perseverando sobre todo en el camino del Señor. Porque de algo sí estoy segura, que lo que nos espera después de esta vida valdrá la pena. Y quizás hoy tú dices, inclusive lo dudas, pero si es así, te invito a que te acerques más a la presencia del Señor y tendrás esa confirmación que anhela tu corazón. Porque cuando lo recibiste, sé que tú tuviste un encuentro con el Señor y quizás hoy te has confundido o te has desviado del camino, pero aún estás a tiempo de retomar ese camino y esa puerta que nos llevará hacia la vida eterna. Dios te bendiga, ten un excelente día.